Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no vamos a hablar de monstruos de leyendas, ni de fantasmas que habitan casas viejas. Hoy vamos a hablar de un monstruo de carne y hueso, un hombre cuyo poder envenenó la tierra que pisaba, y cuyo secreto era gritado en el silencio de cada niño que nacía en su rancho. Una historia que se gestó en la Sierra de Durango, donde el sol es implacable, y el silencio, una ley. Un lugar donde todos sabían, y todos callaban. Esta es la historia de Anselmo, el ranchero cuyos nietos eran también sus hijos, y de la complicidad de un pueblo entero. Si crees que la verdad merece ser contada, sin importar cuán dolorosa sea, si crees que hay que dar voz a quienes fueron silenciados, suscríbete y acompáñame en este descenso al corazón de la oscuridad mexicana. Porque hay realidades que, aunque nos quemen los ojos, necesitan ser vistas. El polvo del camino se pegaba a la piel. Un polvo fino, rojizo. Sofía lo sintió en la garganta. Era maestra, joven, llena de esa energía que solo tiene la gente que aún cree que puede cambiar el mundo. Le habían asignado la escuela rural de San Ignacio del Silencio. El nombre ya era una advertencia. Pero ella lo vio como un poema, una oportunidad. Llegó en un autobús destartalado que la dejó en medio de la nada. Un cruce de caminos. Un cartel de madera carcomida señalaba el sendero. San Ignacio, 5 kilómetros. Caminó bajo un sol que partía las piedras. El paisaje era brutalmente hermoso. Montañas que parecían dientes de un animal prehistórico. Cactus que se alzaban como centinelas. Y un silencio. Un silencio que no era paz, era ausencia. El pueblo era un puñado de casas de adobe. Una iglesia sin sacerdote, una plaza seca y la escuela. Un solo salón, con las ventanas rotas y el techo de lámina oxidado. Allí la esperaban sus alumnos. 12 niños, de entre 6 y 14 años. Desde el primer día, Sofía sintió que algo no estaba bien. Los niños no jugaban, no gritaban, no peleaban. Se movían como sombras. Sus ojos, demasiado grandes para sus caras delgadas, la seguían con una mezcla de miedo y curiosidad vacía. Y todos tenían los mismos ojos. Un color avellana profundo, casi negro. Una mirada penetrante, la misma mirada. Eran hermanos, primos. En un pueblo tan pequeño, era normal el parecido. Eso se dijo a sí misma. Pero la sensación no se iba. Era como una nota desafinada en una canción triste. Los niños hablaban poco. Cuando lo hacían, era en susurros. Y siempre, miraban hacia el rancho. La propiedad que dominaba todo el valle. El rancho La Soledad. Allí vivía don Anselmo. El patriarca. El dueño de la tierra, del agua y, al parecer, de las almas. Sofía lo conoció una tarde. Un hombre alto, robusto, de unos 70 años. Manos como raíces de mezquite. Piel curtida por 1000 soles. Y los mismos ojos de los 12 niños de su escuela. «Bienvenida, maestra», le dijo. Su voz era un trueno contenido. «Espero que les enseñe bien a mis muchachos». «¿Sus muchachos?», Zerenia preguntó Sofía confundida. «Todos aquí son mi gente, mis nietos», dijo él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sofía sintió un escalofrío. A pesar del calor de 40 grados, la palabra nietos sonó extraña, falsa, como una cáscara vacía. Los días se convirtieron en semanas. Sofía intentaba romper el muro de silencio. Les leía cuentos. Les enseñaba canciones. Trataba de hacerlos reír. A veces, por un instante, lo lograba. Una sonrisa fugaz en la cara de una niña.
Un brillo de interés en los ojos de un niño. Pequeñas victorias que sabían a gloria. Se enfocó en Miguel, un niño de 8 años, particularmente callado, particularmente triste. Pasaba los recreos dibujando en un cuaderno viejo, siempre lo mismo. Casas, montañas y figuras humanas, figuras sin rostro. Un día, Sofía se sentó a su lado. ¿Qué dibujas, Miguel? Zerenia preguntó con suavidad. Él no respondió, solo le mostró el dibujo. Era la escena de siempre. Pero esta vez, había dibujado una familia frente a una de las casas. Un hombre grande, una mujer y un niño pequeño. ¿Es tu familia? Zerenia preguntó Sofía. Miguel asintió lentamente. Él es mi papá, dijo, señalando al hombre grande. Sofía sonrió. ¿Y ella es tu mamá? Miguel asintió de nuevo. Luego, con el dedo tembloroso, volvió a señalar al hombre grande. ¿Y él? También es el papá de mi mamá. La frase quedó flotando en el aire seco. Sofía no entendió al principio. Era un niño. Se confundía. Ah, ¿quieres decir que es tu abuelo?, corrigió con dulzura. Miguel la miró. Y por primera vez, Sofía vio algo más que tristeza en sus ojos. Vio una certeza aterradora. Negó con la cabeza. No, susurró. Es mi abuelo, y es mi papá. El mundo de Sofía se detuvo. El zumbido de los insectos se apagó. El calor desapareció. Solo existían las palabras del niño, y el dibujo en el papel, el hombre grande, la mujer, el niño. Un árbol genealógico monstruoso. Sofía sintió que el aire le faltaba. Se levantó bruscamente. El cuaderno de Miguel cayó al suelo. Tuvo que apoyarse en la pared de adobe para no caerse. Un sabor a metal llenó su boca. El sabor del miedo puro. Corrió al pequeño cuarto que le servían de vivienda, detrás de la escuela. Cerró la puerta. Se deslizó hasta el suelo. El corazón le latía en los oídos, un tambor desbocado. La frase de Miguel rebotaba en su cráneo. Es mi abuelo, y es mi papá. Lo pensó. Los 12 niños, las madres, hijas de Anselmo, todas vivían en el rancho, jóvenes, marchitas, con la misma mirada ausente, y los niños, todos con los ojos de Anselmo. No era un parecido familiar, era una firma genética, una marca de propiedad. La verdad era un abismo que se abría a sus pies. Todos los nietos de don Anselmo eran también sus hijos. El vómito le subió por la garganta. Corrió al pequeño baño. Vomitó hasta que solo le quedaron arcadas secas. Se miró en el trozo de espejo colgado en la pared. Su rostro estaba pálido, descompuesto. El horror la había transformado. En ese instante, dejó de ser la maestra idealista. Se convirtió en testigo. Y el peso de ese conocimiento era insoportable. Esa noche no durmió. El silencio del pueblo ya no era silencio. Estaba lleno de gritos ahogados, de llantos que nadie escuchaba. A la mañana siguiente, vio a Elena, la madre de Miguel, una de las hijas de Anselmo. Caminaba hacia el pozo. Sofía se acercó a ella. Su corazón era un nudo de hielo. Elena, dijo, su propia voz sonando extraña. Elena se detuvo, pero no la miró. Ayer hablé con Miguel, continuó Sofía. El cuerpo de Elena se tensó, como un animal que oye al depredador. Me dijo algo. Elena dejó caer el cubo. El estruendo rompió el silencio matutino. Se giró. Y por un segundo, la máscara de apatía cayó de su rostro. Sus ojos, los ojos de Anselmo, se llenaron de un terror tan profundo, tan antiguo, que a Sofía se le heló la sangre. No dijo una palabra. Solo levantó una mano temblorosa y se la llevó a los labios. Un gesto universal. Silencio. No hables. Te matará. Luego,
Recogió su cubo y se alejó, casi corriendo, dejando a Sofía sola en medio de la plaza. Sola con una verdad que pesaba más que las montañas que los rodeaban. La advertencia era clara. El miedo era el aire que se respiraba en San Ignacio. Y Anselmo era el dueño del aire. El horror tenía una historia. Una raíz profunda y podrida. Anselmo no siempre fue un monstruo. O quizás sí. Y solo necesitaba la oportunidad para demostrarlo. 30 años atrás. Su esposa, Marta, murió de parto. El último parto. La dejó sola, con 4 hijas, la mayor, de 15 años, la menor, de apenas 7. El rancho. La soledad se volvió más solitario que nunca. Anselmo se endureció. El dolor se convirtió en rabia. La rabia, en una necesidad de control absoluto. Sus hijas eran su propiedad, extensiones de su voluntad. La tierra era suya, el ganado era suyo, ellas eran suyas. La primera vez ocurrió una noche de tormenta, con la hija mayor, Inés. Tenía 16 años. Él había bebido. Mezcal casero, fuerte. Entró en su cuarto. Ella gritó, pero la tormenta se tragó su grito, como el pueblo se tragaría su silencio durante décadas. A la mañana siguiente, Inés no habló. Solo tenía los ojos hinchados y una nueva sombra en el alma. Anselmo actuó como si nada. El trabajo del rancho no espera. Las vacas deben ser ordeñadas, la tierra debe ser arada. La vida sigue. Pero algo se había roto para siempre, y algo nuevo, terrible, había nacido. 9 meses después, nació el primer niño, un varón, con los ojos de Anselmo. En el pueblo hubo murmullos. ¿Quién era el padre? Nadie se atrevió a preguntar en voz alta. Anselmo lo presentó con orgullo. Mi primer nieto, dijo. Y la mentira se convirtió en ley. Luego le tocó a la segunda hija, y a la tercera, y a la cuarta, cuando tuvo la edad suficiente. El rancho se convirtió en una fábrica de vidas torcidas, un feudo personal donde la única ley era el deseo del patriarca. Las hijas dejaron de ser hijas, se convirtieron en vientres, en sombras que se movían por la casa. El primer niño nieto creció. Y luego hubo más, y más. El pueblo veía a los niños, veía cómo todos se parecían a Anselmo, veía cómo sus hijas se marchitaban en vida, pero nadie hizo nada. Anselmo daba trabajo, prestaba dinero, solucionaba disputas. Era el poder, y el poder genera miedo, y el miedo genera silencio. Hablar era arriesgarse a perder el trabajo, a ser expulsado, o a algo peor. Una vez, un jornalero borracho gritó la verdad en la cantina. Anselmo se acuesta con sus hijas. A la semana siguiente, el jornalero desapareció. Su familia dijo que se había ido al norte, a buscar fortuna. Nadie volvió a verlo. El mensaje fue recibido. La verdad se convirtió en un tabú, en un secreto a voces que nadie se atrevía a nombrar. Los niños crecían en esa atmósfera enrarecida, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de la vergüenza, del horror sin nombre. Sabían que el hombre al que llamaban abuelo era algo más, algo terrible, algo que los había creado. La normalidad se construyó sobre un cimiento de perversión. Era la vida, la única vida que conocían. Sofía supo que no podía quedarse callada. El miedo era un nudo en su estómago, pero la rabia era un fuego. Tenía que hacer algo. Se escapó del pueblo al amanecer. Caminó los 5 kilómetros hasta el cruce de caminos. Esperó 3 horas, hasta que un camión de carga se detuvo. El conductor la miró con recelo. ¿A dónde va, maestra? A la cabecera municipal, a Canatlán. Era un viaje de 2 horas por un camino de terracería. 2 horas en las que Sofía repasó lo que iba a decir, una y otra vez.
Llegó a Canatlán, un pueblo más grande, con oficinas de gobierno, con una comandancia de policía. Sintió un destello de esperanza. Aquí la escucharían. Aquí había ley. Entró en la comandancia. Olía a café rancio y a sudor. Un policía con un bigote espeso y una barriga prominente la atendió desde detrás de un escritorio. Era el comandante Reyes. Sofía habló. Su voz temblaba al principio, pero luego se afirmó. Le contó todo. Lo que Miguel le dijo. La reacción de Elena. Los niños, los ojos, el miedo. El comandante la escuchó sin interrumpir. Tamborileaba los dedos sobre el escritorio. Cuando Sofía terminó, hubo un largo silencio. Reyes suspiró. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Señorita, maestra, comenzó, con un tono condescendiente. Usted viene de la ciudad, ¿verdad? Sofía asintió. Mire, las cosas en la sierra son diferentes, complicadas. Hizo una pausa. Don Anselmo es un pilar de esa comunidad, un hombre respetado, genera empleo, mantiene el orden. Pero lo que está haciendo, susurró Sofía incrédula. Son rumores, maestra, chismes de pueblo. Usted escuchó a un niño. Los niños inventan cosas. No es un invento, se ve en sus caras. Zrenia, casi gritó Sofía. Reyes sonrió. Una sonrisa vacía, de manual. Agradecemos su preocupación cívica, pero sin una denuncia formal de una de las presuntas víctimas, no podemos hacer nada. Nuestras manos están atadas. Las manos no estaban atadas. Estaban cómplices. Sofía salió de la comandancia. El sol del mediodía la cegó. Sintió una náusea helada. La primera puerta se había cerrado en su cara. Con una sonrisa paternalista. El sistema no la había escuchado. La había perdonado la vida. Le había dicho, sin palabras, no te metas. Pero Sofía no se rindió. Tomó otro autobús hacia la capital. Durango. 3 horas más de camino. 3 horas de una furia fría creciendo en su interior. Llegó a la Fiscalía General del Estado, un edificio imponente, de concreto y vidrio. Parecía un lugar donde la justicia existía. Fue un espejismo. La hicieron esperar 2 horas en un pasillo sin ventanas. Gente con el rostro lleno de angustia iba y venía. Finalmente, la atendió una mujer joven, con un traje sastre y una mirada cansada. Licenciada Morales. Sofía volvió a contar su historia. Esta vez, con más detalles, con más urgencia. La licenciada tecleaba en su computadora mientras Sofía hablaba. Ni siquiera la miraba a los ojos. Entiendo, dijo al final, con la vista fija en el monitor. El protocolo para estos casos requiere que se levante un acta circunstanciada. Necesitamos que llene el formato 7 bis de posible delito de índole sexual y violencia intrafamiliar. Le entregó un fajo de papeles. ¿Y luego? Zrenia preguntó Sofía. Luego, se turna a la unidad de investigación. Ellos evaluarán si existen elementos para abrir una carpeta. ¿Cuánto tiempo tarda eso? La licenciada se encogió de hombros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Depende de la carga de trabajo. Hay muchos casos, señorita. Muchos casos, muchas tragedias, reducidas a un número de folio, a un formato 7 bis. Sofía sintió que se ahogaba en la burocracia, en la indiferencia vestida de procedimiento. Salió del edificio. El aire de la ciudad le pareció viciado. Se sentó en una banca del parque. Las manos le temblaban. No de miedo, de impotencia. El sistema no estaba diseñado para buscar justicia. Estaba diseñado para procesar el horror, clasificarlo, archivarlo.
enterrarlo bajo montañas de papel. Pasaron las semanas. Sofía volvió a San Ignacio. El miedo en el pueblo era más denso. Su viaje no había pasado desapercibido. Don Anselmo la miraba desde la distancia, una mirada que era una sentencia. Sofía llamaba cada día a la fiscalía. La respuesta era siempre la misma. Su caso está en revisión. La licenciada está en una junta. Llame la próxima semana. Una tarde, desesperada, volvió a la capital. Consiguió una reunión con un superior, un hombre de traje caro y sonrisa pulcra, director de averiguaciones previas. Escuchó a Sofía con paciencia fingida. Cuando ella terminó, él juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Mire, señorita, maestra», empezó. El mismo comienzo, la misma condescendencia. Entendemos su pasión, su idealismo, es loable. Hizo una pausa, como si le estuviera confiando un gran secreto de Estado. Pero estos asuntos en la sierra son muy delicados. Hay usos y costumbres. Hay equilibrios de poder que usted no comprende. ¿Usos y costumbres? ¿Llama a eso usos y costumbres? Component placement, la voz de Sofía era un hilo de furia. Mover un dedo contra un hombre como Anselmo sin pruebas. Pruebas físicas, irrefutables, desestabilizaría toda la región. Generaría más violencia. A veces, señorita, la paz de la mayoría es más importante que la justicia para unos pocos. Fue un golpe final, devastador. La paz de los sepulcros, la paz del silencio cómplice, la paz construida sobre los cuerpos y las almas rotas de esas mujeres y esos niños. Sofía se quedó sin palabras. Sintió un frío glacial en la habitación con aire acondicionado. El director se levantó, dando por terminada la reunión. «Agradecemos su tiempo», dijo, mientras la acompañaba a la puerta. La puerta se cerró detrás de ella, con un clic suave, definitivo. El sistema no era un muro, era un colchón. Absorbía el golpe, sofocaba el grito, y luego volvía a su forma original, inmutable. Sofía se quedó parada en el pasillo. Ya no sentía nada. Ni miedo, ni rabia, ni impotencia. Solo un vacío inmenso y una claridad terrible. La justicia no iba a venir de esos edificios, de esos hombres, de esos formatos. Si quería que algo cambiara, tendría que quemarlo todo. Había una última opción, una que el sistema no podía controlar. La opinión pública. Sofía tenía un amigo de la universidad. Javier, un periodista de investigación, de los de verdad, de los que todavía creían en la verdad como un arma. Lo llamó desde un teléfono público. Le contó todo. Javier escuchó en silencio. Al final, solo dijo 2 palabras. «Dame una semana». Una semana después, la historia explotó. La figura patriarcal problemática. El propietario rural de Durango, involucrado en situaciones familiares irregulares durante 3 décadas. El encabezado aparecía en la portada de una publicación de alcance nacional. Con una imagen poco clara de la propiedad, tomada a distancia, el caso generó gran atención mediática. San Ignacio del Silencio dejó de ser anónimo. De repente, todo el país hablaba de ellos. Los mismos funcionarios que habían ignorado a Sofía ahora daban ruedas de prensa, con rostros graves, prometiendo todo el peso de la ley, prometiendo 0 impunidad. La hipocresía era un espectáculo grotesco. En menos de 24 horas, un convoy de policías estatales y federales subió a la sierra. Rompieron la paz de San Ignacio, la paz de los sepulcros, arrestaron a Anselmo. Las cámaras lo captaron saliendo de su rancho. No parecía un monstruo, parecía un viejo cansado. Derrotado no por la justicia, sino por el escándalo. La justicia llegó.
Pero llegó tarde y vestida de luto. Las hijas y los niños fueron sacados del rancho. Rescatados, dijo el gobierno. Fueron llevados a albergues en la ciudad. Separados, arrancados de la única vida que conocían. Pasaron de una prisión de adobe y silencio a una prisión de concreto y protocolos. El daño ya estaba hecho. Generaciones de trauma, de dolor, de secretos. Eso no se borraba con una detención. La última vez que Sofía supo de Miguel, estaba en un centro del DIF. Había dejado de dibujar. Había dejado de hablar casi por completo. Pasaba horas mirando por una ventana enrejada, mirando unas montañas que no eran las suyas. Era libre. Pero, ¿qué significa la libertad cuando llega después de que te han robado el alma? El silencio de San Ignacio se rompió, pero fue reemplazado por el ruido de la vergüenza. La verdad salió a la luz. Pero la luz, a veces, solo sirve para mostrar la profundidad de las cicatrices. Anselmo murió en la cárcel, esperando juicio. De viejo. Nunca enfrentó una sentencia por lo que hizo. El sistema, hasta en el final, le concedió una última escapatoria. Esta no es una historia con un final feliz, porque la realidad rara vez los tiene. Es solo la crónica de un horror normalizado y de un sistema que prefiere la paz de los poderosos a la justicia de los olvidados. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Mexico.